Embajador Lambrinidis, gracias no solo por su presentación, sino gracias por haber sido capaz de escapar de la autoflagelación a la cual los europeos nos sometemos con una frecuencia preocupante. Parece que la distancia que le da a usted vernos desde Nueva York le permite observar el juego de la Unión Europea y su papel en el mundo con mayor optimismo del que se ve desde aquí, desde el propio ombligo de Bruselas. Nos pasó lo mismo con el efecto Bruselas. Tuvo que ser una profesora de la Columbia Law School la que nos descubrió la importancia de la regulación de comercio que hacía Bruselas. El sistema multilateral que hicimos hace 80 años ha funcionado muy bien, pero seguía siendo un sistema muy dependiente de la lógica de la posguerra y de la lógica de la Guerra Fría. Y ya presentaba una cierta erosión y una cierta fatiga de materiales. De tal manera que los golpes directos de la primera administración Trump sobre el sistema multilateral del mundo y Naciones Unidas atacaban ya sobre unos materiales fatigados, y esta segunda oportunidad de Trump de acabar con esta horrible cosa que es el multilateralismo seguramente requiere redoblar nuestro esfuerzo para protegerlo. Yo creo que, a pesar de los esfuerzos de Guterres para alinear las políticas y los presupuestos y acabar con el maldito sistema de silos, esto requiere más actores. En primer lugar, que no parezca un plan para disfrazar un simple recorte financiero y un simple recorte presupuestario. Porque al final puede parecer, bueno, esto es una forma de explicarle al mundo por qué si tenemos un 30% menos de financiación necesitamos hacer recortes. Y gracias también, embajador Lambrinidis, por recordar la ridícula cantidad de dinero que se gasta en materia de derechos humanos y qué daño puede hacer a la propia imagen y funcionalidad de Naciones Unidas el hecho de que se recorte también en derechos humanos. Pero ¿por qué todo el peso sobre Guterres? Si la ONU no es de Guterres, la ONU es de los Estados miembros. Por tanto, los Estados miembros tendrán que asumir su responsabilidad en las necesarias reformas para alinear mandatos, para alinear financiación y para alinear control sobre los problemas. Y quiero hablar de un viejo problema. La ONU estaba hecho para un mundo westfaliano, para un mundo en el cual los únicos actores internacionales eran los Estados. Y el mundo, al menos parcialmente, ya no es así. Yo creo que hay una cierta recuperación de la idea de soberanía por muchos factores, pero es que ahora hay actores globales que ya no son Estados. La Unión Europea, este monstruo constitucional, que no es una organización internacional, pero tampoco es un Estado y cuyas leyes prevalecen sobre las leyes nacionales, es algo que no es un Estado y que tampoco es una organización internacional. Y, sin embargo, muchos sistemas multilaterales, como la ONU, no han encontrado un acomodo para nuevos actores como la Unión Europea. Y yo creo que tenemos que comenzar a aparecer en Naciones Unidas como una sola voz. Y si hace falta que 27 Estados que representan el 22% del presupuesto alineen mandatos, alineen financiación y alineen controles, al menos en alguna medida estaremos colaborando a acabar con los famosos sistemas de silos. Y yo creo que ese será el camino para que algún día se entienda que en el mundo tal y como es, no es posible que la Unión Europea no tenga una silla en el Consejo de Seguridad. Que el Consejo de Seguridad no representa ya el mundo tal y como es y que, por tanto, algunos nuevos actores tienen que encontrar su sitio también en el Consejo de Seguridad o en lo que venga después del Consejo de Seguridad. Esas eran mis aportaciones al debate. Muchas gracias. Y le reitero al embajador Lambrinidis mi satisfacción porque, al menos desde Nueva York, la opinión que tenemos los europeos sobre nosotros encuentre algunos aspectos muy positivos y quería reiterarlo en mis últimas palabras. Gracias.